Acompañados de un disertante de lujo, que es el doctor Marcos Mayer, que nos va a presentar, ahí estamos. Bueno, muy bien, ¿se escucha bien? ¿No hace ruido? Ok, bien. Bueno, el doctor va a disertar sobre nuevas moléculas en el tratamiento de la obesidad y tengo el gran honor de presentarlo. El doctor es médico especialista en nutrición, es un investigador en salud del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET, es director de la Fundación CECIM en Santa Rosa, La Pampa, y es director de la revista Actualización en Nutrición de la Sociedad Argentina de Nutrición. Entonces, no me voy a demorar, vamos a darle lugar al doctor, que está online, y luego daremos comienzo e inauguración formal a las actividades de la sociedad, terminada la disertación del doctor. Muy Muchas bien. gracias, Lina, por esta presentación. Bueno, la verdad que para mí es un verdadero honor estar acá hoy, acá rodeado de colegas y amigos presentes y también desde YouTube y desde Zoom. Así que realmente, si les parece, damos comienzo a la exposición. No sé si Lorena podés. Bueno, para mí realmente es un honor poder estar compartiendo con ustedes esta conferencia en el día de hoy para poder hablar de las nuevas moléculas para el tratamiento de la obesidad y poner foco en el futuro que viene, teniendo en cuenta los avances recientes que han ocurrido en el campo de la farmacología. Antes de comenzar, me gustaría mostrarles que estos son mis potenciales conflictos de interés. Y seguramente, sobre todo aquellos de ustedes que sean amantes de la ciencia ficción o de las comedias, recordarán la clásica película Volver al Futuro, sobre todo Volver al Futuro 2, que es una película que para quienes tal vez sean más jóvenes, en el año 1989 se estrenó y hablaba sobre un protagonista que vivía en el año 1985 y que por distintos motivos debía viajar al futuro 30 años hacia un futuro que en ese entonces transcurría en el año 2015. Y en este futuro, imaginado por los autores de la película, podíamos ver grandes avances tecnológicos, como por ejemplo reuniones por teleconferencia, que en aquel entonces no existían, así como patinetas voladoras y autos voladores que eran el deleite de todos nosotros. Recuerdo también cómo quienes habíamos visto esta trilogía, cuando efectivamente llegó el año 2015, nos sorprendimos cuando pudimos confirmar que muchas de las predicciones que se hacían en esa película efectivamente se hicieron realidad. Por ejemplo, el hecho de que podamos tener esta reunión de manera remota, por videoconferencia, de forma híbrida, algo que ya en aquel entonces había sido predicho por esta película de ciencia ficción. Sin embargo, muchas otras predicciones de momento no se cumplieron, como por ejemplo la aparición de los autos voladores, pero el punto que tal vez me gustaría destacar más es que otros avances muy significativos que efectivamente ocurrieron en la última década nunca fueron siquiera imaginados por los autores de esta película en el año 1989. Por ejemplo, en ese futuro imaginado de 2015 no existían los teléfonos celulares o, por ejemplo, tampoco había ni noticias de la inteligencia artificial. Y esto tal vez no debería sorprendernos, ya que generalmente, por más fructífera que sea nuestra imaginación, generalmente solemos imaginar sobre la base de nuestras experiencias previas y de la forma en que interpretamos la realidad que nos rodea. Así que, llevando un poco al tema de la charla de hoy, si nos hubiésemos encontrado con un científico hacia finales del siglo XX y le hubiésemos preguntado cómo imaginaba que iba a ser el futuro de la farmacología de la obesidad 30 años después, posiblemente hubiese pensado un futuro bastante diferente al que estamos observando en nuestra actualidad. Puntualmente esto ocurría porque durante gran parte del siglo XX, o por lo menos hasta los años 1990, la interpretación que se hacía de los mecanismos de control del peso corporal estaban muy basados en la ecuación del balance energético. Por lo tanto, la mayoría de los fármacos estaban orientados o bien a generar
efectos anorexígenos, generalmente por un periodo de tratamiento a corto plazo, o bien con mucha menos suerte, fármacos capaces de incrementar el gasto energético, pero principalmente muy orientados hacia la modulación de aminas biógenas y generalmente con el uso de fármacos con un bajo perfil de seguridad. Pero las cosas cambiaron y nos permitieron ver hacia principios sobre todo hacia principios del siglo XXI, eh, que lo que iba a ocurrir durante esta nueva era iba a diferir un poco del rumbo que se venía teniendo durante el siglo XX. Y esto comenzó un poco antes del siglo XXI. En el año 1994 ocurrió un hito para la ciencia de la nutrición, que fue el descubrimiento de la leptina por Jeffrey Friedman y su equipo, que, como ustedes saben, eh, inicialmente disparó un gran entusiasmo entre la comunidad científica, porque daba la sensación de que se había dado con una hormona capaz de curar la obesidad. Sin embargo, rápidamente pudimos ver que, lejos de ser la deficiencia de leptina, como ocurría en el ratón OB-OB que estudió Friedman, la causa de la obesidad en las personas con obesidad, el fenotipo más frecuente se caracteriza por un incremento en los niveles de leptina, pero con desarrollo de leptinoresistencia. Esto, si bien inicialmente generó una cierta frustración por no haberse dado esta solución casi mágica que todos pensamos cuando nos enteramos del descubrimiento de la leptina, había un camino hacia estudiar en más profundidad los mecanismos involucrados en el control de la ingesta. Es decir, nos alejamos un poco de la ecuación del balance energético como centro de nuestras hipótesis para la regulación del peso corporal, para enfocarnos en los mecanismos que de alguna manera influían sobre la toma de decisiones y sobre las sensaciones que nos llevaban a comer o dejar de hacerlo. Y es así que con el advenimiento de esta nueva era científica, comenzaron a tomar fuerza el estudio de señales hormonales, principalmente aquellas provenientes del intestino, como posibles mediadores y posibles targets farmacológicos. Ese fue tal vez el primer hito. El segundo hito tuvo que ver con algo que inicialmente muchos de nosotros vimos como algo, en principio, negativo, vinculado al incremento de las exigencias por parte de las agencias regulatorias de contar con estudios de seguridad cardiovascular a largo plazo para los diferentes fármacos en desarrollo para patologías crónicas como la obesidad. En particular, en el año 2010, como consecuencia de la publicación del estudio SCOUT, un estudio que evaluó la seguridad cardiovascular de la sibutramina, un anorexígeno basado en el sistema serotoninérgico, este estudio bueno, reportó que el uso en pacientes de alto riesgo cardiovascular de este fármaco incrementaba el riesgo de muerte de origen cardiovascular, y esto llevó a que la FDA, posteriormente a la publicación de este estudio, recomendara en contra del uso de este fármaco. Y nosotros veíamos esto como algo negativo inicialmente, principalmente porque, si bien, por un lado, porque el estudio había ciertas polémicas respecto del diseño del estudio, que luego esto fue mejorando en estudios cardiovasculares subsiguientes, pero principalmente porque luego de la suspensión y el retiro de la sibutramina, durante muchos años estuvimos, quienes acompañábamos a pacientes con obesidad, realmente con muy pocas herramientas farmacológicas para apoyar nuestro tratamiento. Eso fue lo negativo. Pero lo positivo, que recién lo podemos ver después de muchos años transcurridos, tiene que ver con que esta mayor exigencia respecto de demostrar la seguridad cardiovascular de los fármacos sirvió como un estímulo muy fuerte para la industria farmacéutica para que se exploraran fármacos principalmente con un perfil de seguridad más amplio que el que se venían estudiando, ya que si el fármaco resultaba ser muy efectivo, pero su seguridad no podía pasar esta prueba de seguridad cardiovascular, posiblemente ese fármaco nunca llegaría a la luz. Esto
hizo que, o contribuyó a que realmente, junto con el mayor conocimiento del papel de las hormonas en el control del apetito, hubiese un vuelco hacia el estudio de agonistas de receptores para hormonas, principalmente gastrointestinales, principalmente del sistema incretina, como vamos a ver ahora, eh, dado que a diferencia de los moduladores de los niveles de aminas biógenas, las hormonas actúan en el sitio a donde se espera que actúen, mientras que cuando utilizamos fármacos moduladores de aminas, a veces el efecto lo tenemos principalmente en el lugar deseado, pero también en lugares no deseados, y eso es lo que lleva a veces al incremento del riesgo, por ejemplo, cardiovascular para los agentes serotoninérgicos. No obstante esto, a la fecha continuamos teniendo al día de hoy aprobados fármacos como la naltrexona bupropión, que es un fármaco seguro y que actúa mediante la modulación de aminas. No obstante, claramente en la última década ha habido un corrimiento en el pipeline de desarrollo hacia el estudio de estas otras moléculas que vamos a ver a continuación. Principalmente sabemos que ya desde hace unos años contamos con liraglutide de 3 miligramos para el tratamiento de la obesidad. Es un fármaco ampliamente conocido por muchos o por la mayoría de ustedes. También saben que este fármaco se aprobó para el tratamiento de la obesidad luego de la publicación del programa SCALE. Esto fue en el año 2014 por la FDA, posteriormente en la Argentina. Y básicamente, como consecuencia de estos estudios del programa SCALE, se pudo ver que el uso de liraglutida de 3 miligramos asociaba una pérdida promedio de alrededor del 8% del peso corporal con respecto al peso de inicio, sumado a otros beneficios como prevención de la diabetes, de la progresión de diabetes, mejoría de parámetros inflamatorios. Pero la consecuencia lógica del éxito de este fármaco basado en el agonismo del sistema GLP-1 fue la búsqueda de nuevos agentes capaces de, o bien, permitir una vía de administración más cómoda, es decir, pasar de la administración diaria a una administración semanal, pero que tuviesen también una mayor potencia en cuanto a su efecto reductor del peso. Es así como con ciertas modificaciones en la estructura con respecto a lo que era la estructura inicial de liraglutida, se genera semaglutide que tiene un 94% de homología con el GLP-1 humano, a diferencia de liraglutida que tiene un 97%. Pero estas modificaciones hacen que, por un lado, el fármaco pueda tener una vida media prolongada mayor, para permitir una administración semanal, y que al mismo tiempo tenga una mayor potencia y le permite llegar a otros sitios de acción diferentes, al menos en cuanto a su concentración, la concentración en que llega, diferentes a liraglutida. La aprobación del uso de semaglutida de 2,4 miligramos, que es la dosis aprobada para obesidad, alcanzó la aprobación por la FDA en el año 2021, gracias a la publicación de los artículos, los estudios del programa STEP. Todos ellos con un diseño bastante similar en poblaciones diferentes. STEP 3 fue mediante el tratamiento con cambios intensivos en el estilo de vida, mientras que STEP 1 fue basado en un tratamiento habitual con un déficit de calorías de 500 calorías, pero en ambos casos para pacientes con sobrepeso y obesidad sin diabetes, mientras que STEP 2 fue un estudio orientado a pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad. El diseño es general a todos los programas del estudio STEP, pero básicamente existe un escalonamiento progresivo de la dosis cada 4 semanas hasta llegar a la dosis de mantenimiento de 2,4 miligramos, y luego esa dosis se mantiene estable a lo largo de todo un año para posteriormente finalizar el tratamiento y hacer unas 7 semanas de seguimiento sin droga. Y lo que se pudo observar es que esto, aquí estamos viendo los resultados del estudio de STEP 1, pero básicamente en todos los estudios que se hicieron en pacientes con sobrepeso y obesidad sin diabetes, el resultado fue similar. La pérdida de peso promedio con semaglutide de 2,4 miligramos fue de 16%, es decir, el doble de lo observado anteriormente con liraglutida. Más allá de este porcentaje muy significativo de descenso de peso, tal vez el dato más
más relevante es que más del 50% de los pacientes que recibieron este fármaco llegaron a tener una pérdida mayor al 15% del peso corporal e incluso más de un tercio perdieron más del 20%, resultados que eran totalmente imposibles de imaginar hace 20 años atrás con las moléculas que utilizábamos. Aspecto a destacar es que si bien la obesidad en la adolescencia no es el tema de la disertación de hoy, me gustaría que revisemos muy brevemente algunos de los resultados del estudio de STEP Teens, que es el estudio dentro del programa STEP que evaluó semaglutid de 2,4 miligramos en adolescentes con sobrepeso y obesidad. Y el aspecto que me gustaría destacar es que del mismo modo que se observó en la población adulta con sobrepeso y obesidad, el descenso promedio de peso en los pacientes adolescentes fue también de alrededor del 16%, es decir, en una población completamente diferente, con hábitos y costumbres también totalmente diferentes a la de los adultos, el resultado, la respuesta terapéutica fue similar a la que se observó tanto en STEP 1 como en STEP 3. Otro estudio muy importante para tener en cuenta en relación a la historia de la farmacoterapia actual tiene que ver con el estudio SELECT. El estudio SELECT fue el primer estudio que demostró que el tratamiento con un fármaco para la obesidad, específicamente en pacientes sin diabetes, tenía un impacto positivo, protector, en relación al endpoint combinado de muerte de origen cardiovascular, infarto no fatal o stroke no fatal. Esto realmente marcó un punto clave, ya que si bien veníamos teniendo evidencias que orientaban hacia que este grupo de fármacos, los agonistas del GLP-1, eran fármacos seguros desde el punto de vista cardiovascular, en pacientes sin diabetes no contábamos con evidencias de que su uso fuera además cardioprotector. Además, este estudio fue muy amplio. Piensen que se involucraron más de 17.000 pacientes que fueron seguidos a lo largo de varios años. Por lo tanto, además de evaluar la seguridad cardiovascular, este estudio sirvió como base para tener mucha información respecto del perfil de seguridad general de semaglutid de 2,4 y por supuesto de los agonistas de GLP-1 en general. También, más recientemente, esto es algo, es solamente un comunicado en relación a un estudio de fase 3 que ya finalizó, que se llama STEP UP. Los resultados del estudio aún no han sido publicados, pero recientemente el laboratorio patrocinante eh, publicó que el uso de semaglutide, ya no en dosis de 2,4, sino en dosis de 7,2 miligramos semanales en pacientes con sobrepeso o obesidad sin diabetes, se asociaba a un descenso de peso del 20,7%. Esto, por un lado, creo que nos da dos grandes interpretaciones para tener en cuenta, al margen de que es muy importante esperar la publicación final para poder tomar conclusiones, sacar conclusiones más basadas en la evidencia científica. Pero en particular, lo que esto nos está mostrando es que, por un lado, hay un efecto dosis dependiente de este grupo farmacológico, es decir, la dosis más alta, en este caso 7,2, genera todavía un efecto mayor que el descenso del 16% que veíamos con la dosis de 2,4. Pero al mismo tiempo pareciera haber un efecto techo en el efecto alcanzado por el agonismo de un solo receptor, lo que de alguna manera pone sobre la mesa la importancia de comenzar a explorar la combinación de fármacos o bien el uso de fármacos con acciones sobre múltiples receptores. Y así es que el pipeline actual del desarrollo de fármacos está orientado principalmente a el uso de agonistas que actúen sobre los distintos receptores del sistema incretina. En este caso, estamos viendo en este gráfico las características principales del efecto del agonismo simple de GLP-1 en color verde o del agonismo simple de HIP en color morado, y vemos que a diferencia de un efecto reductor de las náuseas para HIP, esto principalmente observado en modelos experimentales, no tan demostrado en seres humanos, el efecto es interesante de combinar, sobre todo también porque mientras que la disminución de las náuseas pareciera ser un efecto
deseable del agonismo de HIP, el aumento de la lipogénesis estimulado por HIP sería tal vez un escollo para su uso como un agonista simple. Sin embargo, al combinarlo con agonistas de GLP-1, que son estimulantes de la lipólisis, pues entonces pareciera que esta combinación HIP-GLP-1 tiene un buen fundamento científico para poder sobre todo permitir, si efectivamente el agonismo HIP disminuye las náuseas, poder usar más dosis de agonista GLP-1 con menores efectos adversos gastrointestinales. Ese fue el fundamento inicial de esta combinación. Y la molécula más estudiada hasta la fecha y aprobada al día de la fecha es tirzepatide, que es un agonista dual justamente de GLP-1 y de HIP, que también, tal como semaglutide, tiene una vida media de aproximadamente una semana y que permite al actuar tanto sobre el receptor de HIP como de GLP-1 tener en una misma molécula un agonismo dual sobre estos dos tipos de receptores del sistema incretina. El tirzepatide en dosis de 15 miligramos, principalmente, que es la dosis utilizada para obesidad, tuvo su aprobación por la FDA en el año 2023 sobre la base del programa SURMOUNT, que evaluó justamente dosis de 5, 10 y 15 miligramos en distintas poblaciones de pacientes con obesidad, ya sea con o sin diabetes. Lo interesante de este gráfico inicial que empezamos a ver aquí es que el agonismo dual con tirzepatide en la dosis más alta se asocia a una pérdida de peso del 22,5%. Esto es muy superior a lo que veníamos viendo hasta aquí, desde ya muy superior a los efectos iniciales y un poco más alto que el 16% que veíamos con semaglutide 2,4 y más cercano al efecto que en principio tendría semaglutide en la dosis que se evaluó en este PAP. En este estudio, tal vez, de vuelta, cuando empezamos a ver resultados tan significativos en porcentaje de descenso de peso, a veces el promedio de descenso no nos deja ver la imagen completa que necesitamos para analizar si efectivamente, cuál es la magnitud del beneficio obtenido por estos fármacos. Y fíjense que mientras que antes veíamos gráficos de, aquí vemos el porcentaje de pacientes que alcanzan los distintos objetivos de descenso de peso, ya de 5, de 10, de 15, de 20, de 25%, con las distintas dosis. Y empezamos a ver por primera vez pacientes que bajan más de un 25%, que con la dosis de 15 miligramos fue cercana al 40% de los pacientes. Incluso más del 60% de los pacientes perdieron al menos un 20% del peso inicial. Ni hablar de que prácticamente la totalidad de los pacientes alcanzaron al menos una pérdida del 5%. En cuanto al perfil de seguridad de estas moléculas, el hecho de que empecemos a contar con diferentes fármacos que actúan sobre sistemas similares, que comparten un mecanismo de acción similar, también nos ha permitido reconocer que existe un perfil de seguridad común a los agonistas del GLP-1, en donde principalmente los efectos gastrointestinales son los más significativos y los más frecuentes. Algunos efectos adversos inicialmente estudiados comienzan un poco a ser descartados, como el cáncer de tiroides y la pancreatitis, sobre todo teniendo en cuenta los estudios más numerosos, como SELECT. No obstante, continúan siendo estas alteraciones aspectos a evaluar y que se continúan evaluando en los ensayos clínicos con los nuevos fármacos, y tal vez emergen nuevos efectos adversos a considerar, sobre todo con los fármacos más potentes, como es el caso de la sarcopenia, que no se ve en magnitud significativa con los fármacos actualmente en uso. Entonces, antes de continuar con el resto de las moléculas, creo que en este punto sería bueno por ahí repasar algunos aspectos muy, muy puntuales de lo que vimos en los distintos fármacos analizados. Principalmente la evidencia en relación al programa STEP con semaglutide. Este hecho de que, independientemente del tipo de abordaje, a veces incluso hasta independientemente del tipo de población a la cual se está tratando, si la dosis que se utiliza es 2,4 miligramos, vemos un promedio de descenso cercano entre el 15 y el 16%. Pareciera que nos está indicando eso, que
esta molécula, cuando se utiliza en una determinada forma, favorece que el peso se equilibre alrededor de ese nuevo valor, es decir, que el set point de peso se estabilice alrededor de un 16% menos. Y esto, si lo juntamos con las evidencias que provienen de los estudios en ciencia básica, en donde hemos visto múltiples veces que independientemente del abordaje que hagamos, si ese abordaje lleva al descenso de peso, al suspender el tratamiento, el peso tiende a volver nuevamente al seteo previo. Esto nos está diciendo tal vez, o nos permite inferir, que el uso de estos fármacos, si efectivamente lo que hacen es, mientras están en uso, modificar el seteo de peso, por un lado va a llegar un momento en el cual el peso va a mantenerse y no van a continuar eternamente los pacientes descendiendo de peso. Por lo tanto, cuando el paciente manifieste en el consultorio que ya no está bajando de peso, no quiere decir que el fármaco ha dejado de funcionar, sino que posiblemente se haya llegado al seteo de peso que esa dosis de ese fármaco le va a permitir tener junto con los cambios en el estilo de vida. Pero al mismo tiempo, la otra lectura es que al suspender este tipo de fármacos, lo esperable es que el peso tienda a recuperarse al menos parcialmente, al menos con las moléculas actualmente en uso. Otro punto a tener en cuenta que me gustaría discutir y dejarlo para el final de la charla, tiene que ver con la heterogeneidad en la respuesta terapéutica. Fíjense que incluso con los fármacos más potentes, aquellos que nos permiten descensos del 16%, 22%, existe un porcentaje menor de pacientes, pero real, que no logran bajar de peso o que bajan menos de un 5% del peso. O al revés, con fármacos que tal vez son de generaciones anteriores, como es el caso de liraglutida, vemos que un porcentaje de pacientes, de vuelta, tal vez no el mayor, alcanzan pérdidas superiores al 15 y al 20%. Es decir, hay una heterogeneidad en la respuesta que nos obliga a pensar en la necesidad de que en el futuro contemos con fenotipificación de nuestros pacientes al momento de decidir qué terapéutica utilizar y que al mismo tiempo nos abren a pensar, que por supuesto tendrá que ser esto confirmado por la evidencia científica, de que tal vez no todos los pacientes necesiten la misma dosis de los fármacos de los que vamos a disponer en el futuro. También otra implicancia de contar con estos fármacos recientemente aprobados a nivel mundial tiene que ver con el cambiar la forma en que decidimos cuál es el abordaje a aplicar. Y tal vez al reconocer cuál es el descenso de peso esperable con un determinado fármaco, cuál es la mejoría de ciertos parámetros como la presión arterial, el hígado graso, ciertas otras comorbilidades, es muy probable que al momento de decidir en el futuro cuál es el fármaco a utilizar y cuál es el objetivo de descenso de peso a aplicar, lo hagamos en función justamente de estas características del paciente, en lo que se llama un tratamiento orientado a objetivos basados en la fenotipificación y no algo que sea que un talle sirva para todos como es en la actualidad. Por lo tanto, para terminar esta primera parte de la charla, vemos que tenemos por primera vez fármacos que nos permiten alcanzar descensos de 2 dígitos, tanto 16% como 22%. Pero la pregunta que siempre ocurre es, ¿se puede ir todavía un poco más allá? ¿Se puede, teniendo en cuenta que en este gráfico vemos el descenso de peso que se observa con los fármacos hasta los actualmente conversados, hasta un poquito más abajo ver el descenso esperable con la cirugía bariátrica? ¿Es posible cubrir este gap? Es decir, ¿podemos con la farmacoterapia llegar a descensos de peso equiparables a los de la cirugía bariátrica? Hay otros fármacos en estudio que buscan justamente ver si pueden seguir acercando justamente esta diferencia. Y en este caso, el agonismo dual que vamos a conversar ahora es el que tiene que ver ya no con el GLP-1 con HIP, sino sumado a agonistas de amilina que tienen un efecto similar al GLP-1, pero principalmente un potencial efecto sobre el gasto energético, de vuelta más evidente en modelos experimentales que en seres humanos, y tal vez una acción en diferentes sitios cerebrales de regulación del apetito que el agonismo de GLP-1 lo que permite pensar que podrían potenciarse en su eficacia.
La principal molécula que se evaluó a la fecha en relación al agonismo dual de GLP-1 y amilina es CagriSema. En resultados de estudios de fase 2 de solo 32 semanas, estudios muy cortos, ya se había visto con la dosis de 2,4 miligramos de semaglutide asociado a cagrilintida, eso es agonismo de GLP-1 más agonismo de amilina, un descenso de aproximadamente un 15%, lo cual resultaba bastante prometedor teniendo en cuenta que la curva todavía continuaba bajando. Sobre la base de esto se llevó adelante un programa de fase 3 que se llama Redefine y acaba de terminar hace muy poquitos meses el estudio Redefine 1, en el cual, de acuerdo a nuevamente anuncio de la compañía, todavía no está la publicación, el descenso alcanzado con la dosis de 2,4 miligramos fue cercano al 23% del peso con respecto al inicio del tratamiento. Realmente valores muy significativos, con un perfil de seguridad muy similar al de semaglutide en monoterapia. También se está evaluando la incorporación de agonistas de glucagón, o bien como monoagonistas, como agonistas duales con GLP-1, o bien en triple terapia. Ustedes saben que el agonismo de glucagón durante mucho tiempo había sido algo inicialmente descartado, porque resultaba contraintuitivo. Siempre habíamos aprendido que el glucagón era un poco el malo de la película cuando tratábamos pacientes con diabetes, pero pensando que tal vez los efectos adversos que uno podría tener con el agonismo simple de glucagón podrían verse solapados con la combinación con agonistas de GLP-1, es que sobre todo ha ganado fuerza la evaluación de el uso de moléculas capaces de estimular ya no solamente a GLP-1 y a HIP, sino también a glucagón, que vendría a sumar un efecto mayor sobre la oxidación grasa, principalmente a nivel hepático, lo cual puede ser bastante beneficioso, tendrá que demostrarse, a nivel de las complicaciones de hígado graso, también y un efecto sobre el gasto energético, que por primera vez tendríamos una molécula que actúa a ese nivel en caso de confirmarse. Como triple agonistas hay al menos dos en desarrollo. El que está más avanzado, que actualmente está con un programa de fase 3, es retatrutide. Y retatrutide básicamente lo que tiene es una molécula sintética capaz de interactuar tanto con el receptor de glucagón como de HIP como de GLP-1. En los estudios de fase 2 con esta molécula, se vio que al cabo de cerca de un año de tratamiento, el uso de la dosis más alta se asociaba a una pérdida del 24% del peso corporal. Estos son estudios igualmente chicos de fase 2, y actualmente estamos avanzados en cuanto al programa Triumph, perdón, con retatrutide en distintas poblaciones, que incluye también un estudio de outcomes cardiovasculares. Pero volviendo a la evidencia publicada, que es de la que podemos hablar, vemos que incluso ya en este programa de fase 2 empezamos a ver que un cuarto de los pacientes tratados llegaron a descensos de al menos el 30%, y ya cerca de la mitad de los pacientes perdieron hasta un 25% del peso inicial. Es decir, resultados muy prometedores, muy cercanos a los que observamos al día de hoy exclusivamente con la cirugía bariátrica. En cuanto al perfil de seguridad, por supuesto, esto tendrá que ser evaluado en el programa de fase 3, pero en principio el perfil de seguridad es equiparable al de otros análogos de GLP-1, incluso análogos simples. Por lo tanto, podemos empezar a ver que en caso de confirmarse estos resultados de fase 2 para retatrutide, o que tengamos a disposición los resultados del programa de fase 3 con CagriSema, empezamos a ver que por primera vez el tratamiento farmacológico empieza a acercarse de forma muy significativa al abordaje quirúrgico, al menos en lo que es en términos de descenso de peso durante el tratamiento. Por supuesto, el pipeline de desarrollo no se limita exclusivamente a las moléculas que hemos estado
discutiendo a lo largo de la charla de hoy, sino que sumado a los agonistas peptídicos y a los multiagonistas peptídicos que estuvimos viendo, se le suman ahora péptidos orales capaces de generar los mismos efectos, pero por otra forma de administración, como es el caso de semaglutide oral, moléculas pequeñas no peptídicas que vienen un poco a cubrir las limitaciones farmacocinéticas de los péptidos orales, así como tal vez en etapas más preliminares será tema de charlas del futuro dentro de unas décadas, pero el uso de anticuerpos monoclonales, terapia celular o terapia génica. Para lo más reciente, sí podemos decir que en la actualidad se cuenta con evidencia, por ejemplo, en lo que tiene que ver con péptidos orales, en relación al uso de semaglutide en dosis de 50 miligramos por vía oral para pacientes con sobrepeso y obesidad sin diabetes. Esta dosis es diferente a la dosis actualmente aprobada para el tratamiento de la diabetes y es muy importante no extrapolar resultados. En lo que tiene que ver con las dosis de 50 miligramos, esto fue evaluado en el programa OASIS. De momento, la única publicación disponible son los resultados del OASIS 1 en pacientes con sobrepeso y obesidad seguidos a lo largo de 68 semanas. Y como vemos con esta dosis, la respuesta terapéutica es bastante equiparable a la que se reportó con semaglutide 2,4 miligramos administrado de forma subcutánea. También contamos con evidencias, pero ya de fase 2 y hay estudios de fase 3 en curso, con moléculas de administración oral no peptídicas, como es el caso de orforglipron. Orforglipron tiene la ventaja de que puede administrarse junto con las comidas, a diferencia del semaglutide oral, que como saben se debe separar al menos 30 minutos de la comida y tomarlo con poca cantidad de líquido. En el caso del orforglipron, esa limitación no está y en principio, en función de los estudios de fase 2, tiene un potencial de descenso de peso bastante equiparable al de otros agonistas del sistema GLP-1. Como les decía, estos resultados con el orforglipron son resultados de estudios de fase 2. Deberemos aguardar la conclusión, que todavía está en etapas tempranas, del programa de evaluación de orforglipron en distintas poblaciones con sobrepeso y obesidad en programa de fase 3. Por último, para ir terminando, hoy hicimos un repaso sobre el futuro cercano para nosotros en relación a las moléculas que esperamos recibir y las que vendrán. Hemos decidido orientarnos solo a algunas de ellas, a las más relevantes, pero la realidad es que el pipeline es muy amplio, con múltiples moléculas con efectos similares y con agonismos similares que solo cuando contemos con la publicación de los resultados de los estudios en curso podremos sacar con conclusiones respecto de cuáles son los efectos diferenciales que tendría cada uno de ellos y por supuesto en el futuro, y esto sí es algo esperable, a medida que empecemos a contar con más herramientas, también empezar a contar con estudios de comparación entre distintas moléculas y no versus placebo como estamos acostumbrados en la actualidad ante la ausencia de fármacos seguros y eficaces de amplia utilización. Entonces, para concluir, podemos decir que estos últimos 20 años se caracterizaron por un significativo avance en el desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas. Hemos visto cómo las diferentes moléculas disponibles han ido ampliando no solo su eficacia, sino principalmente su perfil de seguridad, lo que nos ha alentado incluso a explorar dosis que en otro momento hubiese sido impensable y que este mayor margen de seguridad y eficacia permiten que estos fármacos sean utilizados de forma crónica para el tratamiento de una patología crónica como es la obesidad. Por lo tanto, por primera vez en este futuro que ya llegó, el alcance de pérdida de peso de 2 dígitos se vuelve una realidad y pareciera algo alcanzable poder, mediante herramientas farmacológicas, lograr cambios en nuestros pacientes equiparables al día de hoy exclusivamente con la cirugía bariátrica. Así que les agradezco mucho su atención y bueno, estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias.
Bueno, Marcos, ¿me escuchas bien? Sí, perfectamente. Ay, qué bien. Muchísimas gracias por esta excelente presentación. Voy a llamar a la doctora Busnelli para que entre las dos saquemos el jugo a las preguntas. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Bueno, presento a la doctora Virginia Busnelli, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición. ¿Dónde las vamos a leer? ¿A las preguntas? Claro. Qué bueno sería. Bueno, pero mientras tanto yo tengo una, ¿puedo? Dale. Hola, Vamos, Marcos. Déjame agradecerle. Gracias, Marcos. No, muchas gracias a ustedes. A Sí. vos. Agradecemos mucho también al laboratorio Novo Nordisk que lo hizo posible auspiciando esta jornada. muy bien. Marcos, tenemos preguntas probablemente desde YouTube o de las redes, pero yo empiezo con una mientras nos vamos acomodando para leerlas. ¿Puede ser? Sí, claro. En principio, todas estas nuevas moléculas y estos nuevos desarrollos nos hacen pensar que, bueno, van apareciendo cosas nuevas y pareciera que más es mejor. Pero mientras tanto, estamos en una era de la medicina de precisión, donde queremos pensar en el paciente y donde queremos pensar dirigidamente en las necesidades del paciente. Y entonces te pregunto si más es mejor o podemos seguir contando con toda la cartera de moléculas anteriores y nuevas pensando en la evidencia científica. Muchas gracias por esta pregunta, porque realmente yo creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer, sobre todo en vistas de las opciones terapéuticas que vamos a tener en el futuro. A mí me gustaría que recordemos el gráfico que veíamos a la mitad de la presentación en relación a la heterogeneidad en la respuesta terapéutica a los distintos abordajes, ya sean farmacológicos o incluso quirúrgicos. No todos los pacientes responden de la misma forma a un fármaco, a una intervención, a un tratamiento nutricional, un abordaje cognitivo-conductual. Cada persona requiere abordajes diferentes. Y decididamente es muy importante que tengamos esto en mente porque no sería racional en el futuro, si contamos con estas herramientas, ir hacia, de forma única, al fármaco que se considera más potente, porque no lo hacemos para otras patologías, sino que deberíamos ir hacia un abordaje escalonado, posiblemente más orientado a objetivos, posiblemente teniendo en cuenta el fenotipo general del paciente, ya sea en cuanto a sus comorbilidades como hacia su comportamiento alimentario. Y sobre la base de ese análisis inicial es que deberíamos iniciar el tratamiento. Creo que es peligroso enfocarnos exclusivamente en la potencia del fármaco. Nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas y posiblemente a abusar de herramientas, por otra parte, útiles, ¿no? Muchísimas gracias, excelente la respuesta. Vamos a darle lugar a una de las preguntas que tenemos en YouTube. Buenas tardes, soy la doctora Bertini. ¿Qué información tiene del reporte de mayor presentación de casos de isquemia del nervio óptico? Bien, bueno, esta una duda recurrente, creo, cuando hablamos de ahorita de GLP-1. Han ido apareciendo ciertos reportes de complicaciones oftalmológicas, ya sea de isquemia del nervio óptico, como de complicaciones de la retinopatía diabética. Para el caso de la isquemia del nervio óptico, esto surge de un estudio que, si no recuerdo mal, se publicó el año pasado, de forma observacional de casos y controles, en donde se reportaba que en pacientes con diabetes el uso de semaglutide se asociaba a un incremento, a un mayor porcentaje de isquemia del nervio óptico que el uso de otros fármacos para el tratamiento de esta patología. Esto es un estudio observacional grande, porque es a partir de un estudio, un análisis de una base de datos, pero como tal muy susceptible de sesgo. Recientemente, el mes pasado, surgió otro estudio publicado, si no recuerdo mal, en Lancet, donde se hace otro análisis similar, pero ya involucrando a varios millones de pacientes con diabetes, y encuentran que básicamente existe
solamente se evidencia un mayor riesgo o una mayor asociación con la isquemia del nervio óptico cuando se compara este tratamiento con respecto a la empagliflozina. Es decir, habría un factor confundidor que demostrarse, por supuesto, en estudios prospectivos, de que ciertos fármacos antidiabéticos, como podría ser el caso de la empagliflozina, tengan un impacto beneficioso sobre esta patología y que nos confundan en la interpretación de los resultados. Estos son los dos datos que yo tengo basados en evidencias, pero ambas, por más que son muy numerosas, son evidencias de un nivel intermedio a bajo, que es muy importante que esto se evalúe mediante farmacovigilancia y estudios prospectivos en el futuro. Tal vez aprovecho para contarles también, el mismo caso ocurre, o tal vez con un poquito más de fundamento, para lo que tiene que ver con las complicaciones de la retinopatía diabética. Hay, hay reportes respecto de que los agonistas del GLP-1 en general, en pacientes con retinopatía diabética proliferativa no compensada, podrían, debido a, se cree, esta es la hipótesis, de la mejoría rápida del control glucémico, favorecer complicaciones severas de la retinopatía. No obstante esto, estas son de vuelta, surgen de observaciones, hay datos contradictorios. Lo que sí les puedo afirmar es que en todos los estudios que están evaluando agonistas de GLP-1 en la actualidad, se está evaluando de forma prospectiva justamente el efecto que tiene este tipo de tratamientos sobre la retinopatía, y se analiza específicamente cómo está la retina de los pacientes antes de iniciar el tratamiento con estos agonistas. Con lo cual es muy probable que en el futuro cercano comencemos a tener evidencias más sólidas respecto de si este es un problema o no, pero siempre es bueno tener precaución y creo que es muy importante seguir de cerca estos temas, y seguramente tendremos más información en el futuro. Marcos, surge una pregunta acá con respecto a la administración semanal de semaglutide. Supongo que en la confusión del nuevo fármaco oral, ¿podrías hacer alguna diferenciación entre semaglutide oral disponible ahora para diabetes y semaglutide en dosis inyectables para obesidad? Así el público entiende la diferencia de la dosis diaria y no semanal inyectable. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, en realidad es muy importante esto. Para ambos casos, ya sea para lo inyectable como para lo oral, estos fármacos, lo vimos un poco con los resultados del STEP-UP, que vimos la comunicación anticipada, que hay un efecto dosis dependiente. Y la dosis que demostró ser significativa para favorecer un descenso de peso equiparable a semaglutide 2,4 inyectable son 50 miligramos para el semaglutide oral. La dosis aprobada para diabetes genera un descenso de peso, pero es de una magnitud bastante menor a la observada para esta dosis del fármaco inyectable, ¿sí? Y de hecho, el semaglutide oral en 50 miligramos está en estudio como para tratamiento todavía, si bien tenemos estas evidencias. Para el tratamiento de la obesidad todavía no se ha registrado y no se ha solicitado su aprobación, ¿sí? Así que es diferente. Y es importante que no extrapolemos. Semaglutide oral de 7 y 14 miligramos es un fármaco aprobado para el tratamiento de la diabetes. Y también, déjame agregar, Marcos, que por el momento tenemos la aprobación en Argentina para el uso de semaglutide 2,4, pero no tenemos disponible Sí. aún la presentación, ¿sí? Así que me parece que es importante recalcarlo. Sí, sí, totalmente. Y del mismo modo, si bien ambos son fármacos útiles, es importante no extrapolar resultados, ¿no? Cada uno tiene suficientes evidencias a su favor, pero pueden ser considerados hasta fármacos diferentes, ¿no? Entonces sí, diferentes. Marcos, hay varias preguntas que la verdad es que no podemos detallarnos en cada una de ellas, pero todas tienen que ver, relacionan el tema de la pérdida de peso con la pérdida de músculo o la pérdida de grasa corporal. Para hablar un poquito acerca del tema de la sarcopenia asociada a la obesidad y el uso de los fármacos,
para todos los que hicieron preguntas, vamos a tratar de darte la posibilidad de hablar del tema en una sola respuesta, porque no llegamos, tenemos muchas preguntas que nos honra, pero no tenemos tiempo de hacerlas todas, así que si querés hacer alguna aclaración con el tema de la sarcopenia y la pérdida de peso, sería... Sí, cómo no. Bueno, la evidencia actual con los fármacos actualmente disponibles muestra que la sarcopenia no es un problema mayor, es algo evitable y es infrecuente con los fármacos actualmente disponibles. Es muy probable que con los fármacos en desarrollo que estuvimos mostrando comencemos a ver que vamos a necesitar trabajar más activamente para prevenir la sarcopenia, sobre todo en poblaciones más vulnerables, como pueden ser adultos mayores o personas con poca movilidad. Decididamente, la forma de prevenir la sarcopenia tiene que ver con el apuntalamiento de la actividad física durante el tratamiento y de controlar la ingesta proteica, sobre todo pensando en los nuevos fármacos que tienen la capacidad para reducir muy significativamente la ingesta, y si no se está atrás de eso, puede ser que se caiga en dietas carentes que puedan predisponer a que esto ocurra. En la práctica actual, si nosotros moderamos la velocidad de descenso, estamos atentos a la velocidad de descenso de peso, controlamos la ingesta de proteínas y trabajamos junto con el paciente para tener un buen nivel de actividad física durante el tratamiento, no hay motivo para, con los fármacos actualmente disponibles en el mercado, ver un mayor riesgo de sarcopenia. Excelente. Bueno, tenemos público que está virtual, pero tenemos público que está presencial, así que le voy a dar lugar a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta del público que tenemos aquí en la sociedad. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Perdón, Virginia, aprovecho antes de pasar a las preguntas, porque veo que preguntan respecto de bimagrumab, que es bueno, es un fármaco en estudio, es un anticuerpo monoclonal, que todavía está en etapas muy preliminares de evaluación, que básicamente estimularía el crecimiento muscular, y se está evaluando para administrarlo en asociación con agonistas de GLP-1, justamente no tanto para revertir la sarcopenia, sino para poder avanzar más en el descenso y que la pérdida de masa muscular no sea una limitación a la pérdida de peso. Esa es la teoría atrás del posible uso de bimagrumab. Es muy prometedor, todavía nos faltan muchos datos en relación a esta molécula nueva. Estamos en etapas muy preliminares, todavía no hay estudios que podamos mostrar clínicos. Clarísimo. Bueno, hay muchísimas felicitaciones, muchas caen así. Muchos amigos. Muchos amigos. Hay una pregunta que parece interesante aquí, que dice, ¿qué pensarías del uso combinado de agonistas de GLP-1 con Naltreva? Bueno, me parece perfecto. Hay un estudio chico que evaluó la asociación, estudios de por ahí de una calidad no demasiado alta como para poder hacer recomendaciones, pero ciertamente el tratamiento va a ir hacia la combinación de fármacos, ya sea al uso de monoagonistas o de múltiples fármacos disponibles, o bien el uso de fármacos capaces de actuar sobre diferentes sistemas, porque ya vimos, el estímulo de un solo sistema generalmente tiene un efecto techo. En la práctica es necesario ser prudente, y yo no puedo recomendar algo que no tenga evidencia científica atrás. La realidad es que en el campo de la especialidad, los especialistas pueden tener sus libertades, pero en cuanto al tratamiento combinado, hoy por hoy nos están faltando estudios que serían muy buenos que empezaran a surgir, ¿no? Marcos, acá la doctora Estolarza, que le voy a pasar el micrófono, va a hacer una pregunta. Bueno, te felicito, me gustó mucho, y hablaste también de la cirugía bariátrica. Yo tengo muchos pacientes que hacen cirugía bariátrica. Lo mismo con el otro tratamiento, el bajar de peso. Hay que estudiar todas las vitaminas y todas las cosas que son necesarias para darle al paciente. Los que tienen la cirugía bariátrica se les da justamente muchas vitaminas,
y muchas veces, a veces un protector gástrico también. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta para Sí. que no tengan complicaciones, más que nada. ¿Qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo y creo que desde el punto de vista de los médicos especialistas en nutrición que abordamos, acompañamos a pacientes con obesidad, es un desafío porque en lo que es el abordaje clínico basado en clínico farmacológico, difiere justamente de este abordaje que ocurre en el paciente bariátrico. Con la llegada de estos nuevos fármacos nos encontramos en la práctica con la necesidad de suplementar, de tener una mirada muy atenta respecto del consumo de micronutrientes. Así que claramente si sigue este avance farmacológico, vamos a necesitar que haya una mayor actualización sobre estos temas para quienes no están habituados al acompañamiento de los pacientes bariátricos. El equipo de bariátrica va a estar muy bien preparado para usar estos fármacos. eh, Quienes hacen clínica de la obesidad en pacientes por fuera de programas de bariátrica posiblemente se encuentren con esa necesidad en el futuro cercano. Me doy el privilegio de la última pregunta. Claro que sí. Una pregunta más conceptual, más clínica, mezclando clínica e investigación. ¿Cómo te imaginas, a partir de todos estos nuevos avances terapéuticos, el futuro de la obesidad? Bueno, creo que esto la obesidad es un monstruo de muchas cabezas, ¿no? Y tiene múltiples campos a abordar. Desde el punto de vista del tratamiento, posiblemente empecemos a encontrarnos con una patología a la cual podamos abordar dentro de lo que es la esfera de las enfermedades crónicas, tal como se aborda la diabetes, la dislipemia, la hipertensión. Creo que vamos hacia eso. Desde el punto de vista de la salud pública, yo no creo que el problema de la obesidad se resuelva exclusivamente con la farmacoterapia. La farmacoterapia es una herramienta central para darle una respuesta a nuestros pacientes que ya han desarrollado la patología, pero decididamente la prevención, más que nunca, debería ser el foco si queremos cambiar un poco el rumbo de los pacientes. También es muy probable que en el corto plazo estos nuevos fármacos van a brindar grandes respuestas terapéuticas, pero podemos encontrarnos con dificultades en la accesibilidad a los fármacos, con lo cual, dada la magnitud de la problemática, inicialmente que tal vez no veamos el impacto positivo sobre la salud pública que estamos esperando. En el futuro más inmediato, el advenimiento de diferentes moléculas y la posibilidad de elegir entre varias posiblemente haga que esto sea más accesible, pero puede que transcurran 10 años, 15 años hasta que eso ocurra y creo que no podemos esperar tanto. Así que creo que en la respuesta concreta, la obesidad comenzará a ser tratada como lo que es, una enfermedad crónica que requiere un abordaje crónico multidisciplinario y que la prevención va a seguir siendo la pata fundamental y la necesidad de un trabajo en equipo con profesionales de distintas especialidades y áreas capacitados en la problemática y en su complejidad, ¿no? Bueno, Marcos, te agradezco mucho, me honra demasiado haberte tenido inaugurando el año científico de la Sociedad Argentina de Nutrición. Te agradezco mucho en nombre de todos los que estamos acá, todos los que estamos en Zoom y tuvimos la dicha de escucharte y todos los que te van a escuchar después, porque esto va a quedar disponible en YouTube para que todos puedan verlo en diferido y puedan escucharte. Así que muchas gracias, Marcos. Es un placer haberte escuchado. Muchas gracias a vos, Virginia y Nina, y a través de ustedes, a la Sociedad Argentina de Nutrición, por haberme invitado y permitirme participar de este encuentro. Muchas gracias. Gracias.